Vamos con el segundo problema, segundo ejemplo de tobera de flujo. Entonces, ahora cambio, ahora tenemos un medidor de presión. Ya no tenemos ahora el manómetro diferencial. Bueno, entonces vamos a leer el enunciado. Dice, una tobera equipada con un manómetro diferencial se utiliza para medir la razón de flujo de agua a 10 grados centígrados en una tubería horizontal de 3 centímetros de diámetro. El diámetro de la salida de la tobera es de 1.5 centímetros y la caída de presión medida es de 3 kilopascal. Determinar el flujo volumétrico del agua, la velocidad promedio a través de la tubería y las pérdidas. Bueno, entonces, pues el ejemplo es muy parecido al que acabamos de resolver, ¿verdad? El ejemplo anterior. Bueno, entonces tenemos el dibujo, hacemos el dibujo. Tenemos el agua a 10 grados centígrados, aquí están sus propiedades del agua. Nos piden calcular el caudal, la velocidad promedio en la tubería y las pérdidas, ¿verdad? Bueno, entonces, para poder calcular el caudal, pues tenemos que el caudal es igual a la constante por el área de la tobera multiplicado por la raíz de 2 veces G y delta H. Entonces, pues necesitamos saber el valor de K, ¿verdad? Entonces, tenemos que para el valor de K. Otra vez, como no tenemos el caudal, tenemos que ir a la parte de arriba de nuestra gráfica, ¿verdad? Las líneas punteadas inclinadas, esa es donde tenemos que ir. Entonces, tenemos que ese valor es D multiplicado por la raíz de 2 veces G por delta H entre la viscosidad. Entonces, para este término nos falta delta H, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ir a la hidrostática y decir que delta P es igual al peso específico del fluido por delta H. Este ya lo tenemos, entonces delta H es igual a delta P entre el peso específico del fluido, ¿verdad? Entonces este ya lo tenemos 3 kilopascales, el peso específico del fluido lo tenemos aquí. Si sustituimos esos datos, entonces nos queda que delta H es de 0.3058 unidades de metros, ¿verdad? Y entonces con eso pues podemos regresar y calcular este valor de aquí. Entonces tenemos todos los datos ya los tenemos, ¿verdad? Entonces tenemos el diámetro, sí, ¿verdad? Diámetro de la boquilla. Acuérdense que hay que pasarlo a metros. Tenemos .015 porque nos dijeron que el diámetro de la tobera era de 1.5 centímetros, ¿verdad? 1.5 centímetros. Entonces ese ya lo tenemos ahí. Tenemos 2 por 9.81, que es la aceleración de la gravedad, y por el valor de delta H, .3058. Dividido entre la viscosidad, 1.30 por 10 a la menos 6. Entonces, ya si hacemos esa operación, nos da como resultado 2.2
2.82 por 10 a la 4. Entonces, vamos con la relación de diámetros. ¿Ya? Tenemos el diámetro de la tobera, 1.5 centímetros. El diámetro del tubo, 3 centímetros. Y entonces esto nos queda 0.5. Este con este lo simplificamos. 0.5. Entonces vamos a la parte de arriba de la gráfica. Las líneas inclinadas, las líneas punteadas, las curvas relacionadas con la tobera y el tubo Venturi, y tenemos que el valor de K, ¿verdad?, lo más próximo, 0.98. Entonces, ya con todos esos datos, ya puedo calcular el valor de el caudal, ¿verdad? Entonces tenemos que el caudal es igual a la constante 0.98 multiplicado por el área de nuestra tobera. Entonces tendríamos pi por 0.015 al cuadrado entre 4 por la raíz de 2 por 9.81 por 3058. Entonces, si hacemos esas operaciones, pues el caudal es de 4.2419 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo. Entonces ya está lo primero que nos pidió, el caudal. Nos dice que calculemos la velocidad de la tubería. Entonces sabemos que el caudal es igual a la velocidad de la tubería multiplicado por el área de la tubería. Entonces de aquí despejamos y tenemos que la velocidad de la tubería es igual al caudal entre el área en la tubería. Entonces el caudal, pues ya lo calculamos, 4.2419 por 10 a la menos 4. El área de la tubería, ¿verdad?, pi por 0.003 al cuadrado entre 4. ¿Por qué? Pues porque nos dijeron que el diámetro del tubo, ¿verdad?, el diámetro del tubo era o es de 3 centímetros. Entonces, de aquí nosotros podemos hacer la operación y nos dice que la velocidad es de 0.6 metros por segundo. Nos falta calcular las HL, ¿verdad?, las pérdidas que nos están diciendo. Entonces, del problema anterior, nosotros ya vimos que para calcular HL es igual a la presión 1 menos la presión 2 entre el peso específico, claro, del fluido, más la carga de velocidad, ¿verdad?, la velocidad 1 menos la velocidad 2 al cuadrado. Nosotros aplicamos en el ejemplo anterior la ecuación de continuidad, ¿verdad?, para poder llegar a una relación de velocidades. Entonces, esta HL nos va a quedar que esta es delta P entre el peso específico del fluido más, ¿verdad?, la velocidad 1 al cuadrado, que multiplica a 1 menos la relación de diámetros elevado a la cuarta. Y todo esto entre 2 veces la gravedad. Eso fue lo que nos quedó en el ejemplo anterior para calcular H. Pues entonces todo lo tenemos, ¿verdad? La velocidad 1 pues es la velocidad en la tubería que nos pidieron. La relación de diámetros, la diferencial de presión, pues ahí la tenemos como dato. Si sustituimos todo esto, entonces encontramos que el valor de HL es igual a 0.0306.
metros columna de agua. Y entonces ahí estaba. Por eso les decía que pues estos problemas ya es como si estuviéramos resolviendo problemas de placa de orificio o tubo ventral. Eso es todo.